Buenas noches, comunidad. Soy nicaragüense, pero vivo en Costa Rica. Esto que les cuento ocurrió en el año 2011. Siempre he sido peón agrícola y disfruto trabajar en la cañera y fincas cafetaleras. En aquel entonces tuve que dejar a mi familia por unos meses, debido a que iba a trabajar en una finca bastante alejada de todo, aislada entre montañas, lejos de cualquier ciudad o poblado, un lugar llamado San Marcos de Tarrazú. Recuerdo que al llegar pude notar que casi no había personas. En ese momento conocí al dueño de los apartamentos que les dan a los trabajadores, con quien rápido hice amistad. También con otro trabajador que recién llegaba a la finca. El dueño nos asignó un apartamento compartido, ya que era el único en buenas condiciones que estaba disponible, y el más alejado de todos. Esto no representó ni un problema, por lo que pronto nos acomodamos, y todo marchaba bien con mi compañero, a quien llamaré Daniel. Era una persona un tanto reservada, pero sí platicaba de ratos. Nada extraño, pues en realidad no nos conocíamos. Lo que se llamó mi atención fue su comportamiento un tanto extraño, y es que por las noches se quedaba serio de la nada, y comenzaba a asomarse por las ventanas a cada rato, como si estuviera esperando a alguien. Durante la jornada laboral se ponía como desesperado o preocupado. Cada que le preguntaba si se encontraba bien, me daba la misma respuesta. No es nada, solo estoy cansado, quiero irme a casa. Es lo que decía, pero la verdad es que para nada se notaba que fuera eso. A juzgar por la manera en que actuaba, era como si alguien estuviera persiguiéndolo. Varias veces desperté a altas horas de la noche, solo para darme cuenta de que Daniel no estaba en el apartamento. Incluso, en algunas ocasiones dejó la puerta abierta, la única que da acceso y salida. Me quedaba despierto por varios minutos para ver si llegaba, pero nada, así que solo me levantaba a cerrar la puerta y volver a dormir. Al despertar, él siempre se encontraba en el apartamento, pero asustado, mirando a todos lados con esa cara de preocupación. Pasaron los días y la situación continuaba, hasta una mañana que le pregunté por qué siempre lucía tan asustado. «Ideas tuyas», dijo y continuó haciendo lo suyo. No le tomé importancia, pero un par de noches después desperté asustado. Pude sentir que no estábamos solos en el apartamento. Aquella sensación fue acompañada por un frío que me hacía temblar, pero lo más aterrador fue ver una sombra totalmente negra enfrente de la cama de mi compañero mientras él dormía. Yo en verdad quería gritar fuerte, pero no podía hacerlo. Era como si algo me lo impidiera. Y no sé qué más pasó, pues me dormí o me desmayé debido a la impresión. Al día siguiente no le mencioné palabra de lo ocurrido, pero a estas alturas ya me imaginaba que Daniel no andaba en buenos pasos. Por eso desaparecía de la nada todas las noches, y la verdad es que la situación me estaba asustando. En otra ocasión desperté en medio de la noche, logrando ver a la misma sombra, pero esta vez solo la mitad del cuerpo, como si la otra mitad estuviera fuera del apartamento. Justo como la primera vez, la visión de aquello me asustó tanto que me paralicé, para acto seguido desmayarme. Pasaron los días y poco a poco las visiones de aquello y las desapariciones de Daniel fueron disminuyendo, hasta que un par de semanas después podía decir que todo había vuelto a la normalidad. Pensé que lo peor había pasado y que ahora solo restaba trabajar como si nada. En verdad, quisiera que todo hubiese terminado ahí. Esa noche, bastante tarde, la voz de alguien platicando me despertó. Volté a la cama y noté que Daniel no se encontraba. Un frío recorrió mi espalda. Aún así, tomé el valor suficiente para levantarme y ver a través de un pequeño hueco en la pared que conecta al exterior. Ahí se encontraba Daniel conversando con alguien a quien por más que miraba no podía encontrar. Frente a mí, solo estaba Daniel hablando solo, como si hubiese perdido completamente la razón. Definitivamente, algo muy raro estaba ocurriéndole, mas no quise mencionar palabra.
Solo recogí mis pasos con el mayor de los cuidados y volví a la cama. Ya por la mañana, mientras laborábamos, decidí preguntarle con quién hablaba la noche anterior. ¿De qué hablas? No me desperté, mucho menos me levanté en toda la noche, mencionó, mirándome con extrañeza. Por supuesto no le creí, solo me le quedé viendo y no dije más. Las últimas noches que estuve en el lugar, podía escuchar como si un animal con pezuñas estuviera rondando el apartamento. Fue uno en particular que Daniel salió corriendo a toda prisa apenas escuchó aquello. Esto igual me despertó, así que fui detrás de él sin que se diera cuenta. Para este punto, la curiosidad podía más que el miedo. Quería saber qué era lo que Daniel escondía. Me asomé por el hoyo de la pared y pronto divisé a Daniel hablando con alguien. Se veía bastante nervioso, y no lo culpo, pues yo palidecí apenas vi a la cabra negra que estaba frente a él, parada sobre sus patas traseras. Era esa maldita cosa con quien estaba hablando. Se me hizo un nudo en el estómago. Lo único que pude hacer fue volver a mi cama, tan asustado como para querer gritar y salir corriendo. Pasaron algunos minutos y por supuesto no podía dormir. En ese instante Daniel dio un fuerte grito, que de estar dormido seguramente me habría despertado igual de exaltado. Ahora se le escuchaba unos cuantos metros del apartamento, en dirección al cafetal. Gritaba como si lo estuvieran matando. Casi entro en pánico al pensar que el siguiente en dar esos alaridos sería yo. Sin embargo, después de unos minutos, todo se volvió silencio y no supe más. Por la mañana pude ver que Daniel tenía una herida en la espalda y otra en el pecho. Le pregunté qué le había pasado, y esta vez, a diferencia de otros días, me dijo: anoche casi me lleva el diablo, y lo peor es que nadie escuchaba mis gritos. Yo sí los escuché, dije con voz temblorosa, pero no pude hacer nada. Esa fue la última vez que hablé con Daniel. Un par de días después dejé el cafetal, pero eso no me impidió enterarme de que una mañana encontraron a Daniel en lo más profundo del cafetal, en ropa interior y con el cuerpo lleno de heridas. Hola comunidad, les quiero contar una experiencia que tuve en un viaje a Guanajuato capital con mis compañeros de secundaria hace algunos años. Resumiendo, estuvimos visitando los lugares icónicos de la ciudad, museos, el Callejón del Beso, la Lóndiga de Granaditas, etc. Y casi antes de terminar el viaje, ya por la noche, nos llevaron a un lugar llamado Ex Hacienda del Cochero, un museo con muchas cosas de la época de la independencia y la época de la conquista española. En su interior encuentras aparatos de tortura y demás, retratos de monjas y monjes de esa época. Debo decir que estos eran los más extraños, a tal punto que causaron miedo y curiosidad en algunos, y aún más cuando el guía nos contó la historia de la ex hacienda. En cuanto a los cuadros, todos se veían tétricos, tal vez causado por el paso del tiempo, pero había uno en especial que parecía que cuando te acercabas te seguía con la mirada. Ese efecto que se le da a muchos retratos y que estaba de moda en ese tiempo. Aún teniendo total conocimiento de eso, puedo decir que al pasar nadie lo vio como un simple efecto visual. Era orgánico, la sensación genuina de alguien observándote. El resto de la estancia pasó sin problema. Serían las 9 o 10 de la noche cuando ya nos encontrábamos en carretera, rumbo a nuestro destino. La distribución para los alumnos dentro del bus era la siguiente: los de primero adelante, los de segundo en medio y los de tercero atrás. Yo venía en la parte delantera del camión y hasta atrás iba un grupo de amigas de tercero y de segundo que cambiaron sus asientos para ir platicando.
En un momento del viaje, un grito proveniente de la parte de atrás los alertó a todos. Estos se prolongaron y se hicieron más ruidosos conforme pasaban los segundos. Un frío recorrió mi espalda antes de ver que pertenecían a mis amigas, quienes no se calmaron hasta que un profesor se acercó a ver qué ocurría. El monje nos viene siguiendo. Está fuera. Repetían con una voz tan baja que parecía que solo balbuceaban. Tranquilas, no hay nada afuera, dijo el maestro. Pero mis amigas solo repetían que afuera estaba el monje de la pintura y que ahora estaba abajo del camión. Para suerte o desgracia de algunos, en ese momento tuvimos que parar en una gasolinera para revisar el camión y conseguir algo para tranquilizar a las chicas que venían muy asustadas y pálidas mientras lloraban. Una de ellas, la que podía hablar más, fue llevada a la parte delantera de la unidad con las maestras, justo donde me encontraba. Se sentaron casi frente a mí, así que pude escuchar de lo que hablaron. Cuéntame qué viste, dijo la maestra. Ella comenzó a decir que escucharon golpes en los laterales y la parte trasera del camión. Este no tenía ventana en la parte de atrás, solo era lámina reforzada con madera, como los camiones de antes de los 2000. También escucharon golpes en la ventana a su lado, pero no hicieron caso, pensando que se debía a lo viejo de la unidad o el camino. Fue cuando se empezaron a quedar dormidas que una de ellas, la que venía en medio de los asientos, dirigió su mirada a la ventana viendo a un monje flotando. Su capucha se movía con el viento, pero aquel ser estaba parado horizontalmente, dando el aspecto de que flotaba a la par del camión. Lo describe como un ser con ojos brillosos, los de un animal nocturno al entrar en contacto con la luz, pero estos eran grandes, tanto como para abarcar gran parte de su rostro. Fue ese instante en el que gritó, despertando primero a sus amigas, quienes, al ver aquella aterradora escena, comenzaron a gritar con terror, despertando al resto de los que iban en la unidad. Cuando se acercó el maestro, el monje simplemente desapareció, o tal vez se detuvo y se quedó en medio del camino, siendo tragado por la oscuridad. Después de escucharla, estoy convencido de que lo que vieron fue real. Sus gritos no eran algo que fácilmente podrían fingir. Además, vi cómo la que se sentó en el asiento frente a mí estaba claramente afectada por el suceso. Una vez se tranquilizaron, volvimos a agarrar carretera hasta llegar a nuestra ciudad, ubicada a más o menos 3 horas en el mismo estado de Guanajuato. Después de días, una de ellas llevó las fotos del viaje a la escuela y las empezó a mostrar a todos los que fuimos. Entre las fotos, pronto llegó la del monje de la ex hacienda. Es él. Es el monje que vimos afuera del camión, dijo con miedo. Pero esa noche sus ojos brillaban. De hecho, ella y sus amigas dijeron que los siguientes días después del viaje soñaron al espectro, cómo la seguía y se aparecía frente a ellas. Hasta aquí termina mi relato, pero si alguien ha pasado por algo similar en Guanajuato, sus museos o calles, me gustaría que lo compartiera. Este fin de semana voy a ir y espero no pasar por algo como lo que les ocurrió a mis amigas. Hola, te escribo para contar mi experiencia. Nunca me imaginé que algo así me podría pasar. Te cuento, soy de un pueblito del sur de Veracruz, para ser específico Agua Dulce. Aquí en el pueblo y más por mi colonia, somos muy tranquilos y amigables. Esto me sucedió un día que venía de mi trabajo, una tienda de autopartes. Como de costumbre, se hacían reuniones cada fin de mes para comentar las ventas y los logros. Recuerdo que en una ocasión traía una moto doble propósito, porque donde vivo es un rancho y hay bastante terracería. Está a unos 45 minutos del centro del pueblo. Además, traer una moto resultaba tan práctico como económico.
En esa ocasión nos tocó salir muy tarde, por ahí de las 10:30, así que tomando en cuenta la distancia, llegaría a casa alrededor de las 11:30 de la noche. Repito, el camino es terracería y no hay nada de luz. Mientras manejaba, pude ver gracias a la luz de mi moto un bulto negro que parecía moverse a lo lejos. Mientras más me acercaba, le encontraba más forma a esa cosa, y hoy en día no entiendo cómo no me accidenté cuando pude ver de qué se trataba. Aquel bulto era un perro de color negro, con dientes muy afilados y ojos rojos, encendidos como el fuego. El animal se me quedó viendo mientras me acercaba, gruñendo cada vez más fuerte, de una forma que solo puedo describir como diabólica. Palidecí al ver aquello. Soy católico, así que empecé a rezar mientras aceleraba tanto como la moto me permitía. Y la verdad es que no quise voltear, pero sabía que detrás de mí venía esa cosa, intentando alcanzarme. Llegó el momento en que dejé de tener la desagradable sensación de ser perseguido, cuando la moto empezó a perder potencia y se hacía cada vez más pesada. Aunado a ello, sentía como si el tiempo se hubiese detenido, y todo pasara en cámara lenta. Por suerte no ocurrió nada más allá de lo que les conté. Al llegar a casa de mi abuela, estaba tan asustado como lo podrán imaginar. Ella es una persona mayor de 90 años, así que apenas me vio, se acercó preocupada a preguntar qué me había ocurrido. Al terminar, me contó que allá en su pueblo se escuchaba que las personas desaparecían a causa de un gran perro negro que se las llevaba para comérselas. Gracias a Dios estás bien. Eso que viste era el diablo y quería tu alma. Al día siguiente, por la mañana, fuimos donde me encontré con aquel ser y me dijo que prendiera una veladora blanca para que no me lo volviera a encontrar. La experiencia me afectó por mucho tiempo. Tanto fue así que mi padre, en sus días de descanso, me acompañaba de regreso a la casa para que no anduviera solo en medio de la noche. Le he platicado esta experiencia a personas mayores como de la edad de mi abuela, y todos concuerdan que aquello con lo que me encontré fue el diablo. Gracias a Dios no he vuelto a toparme con aquel ser. Hace 3 años que esto ocurrió.